Muy bien. ¿Ustedes a qué horas que pueden pensar mejor? ¿Por la mañana o por la tarde? Hay personas que piensan mejor tempranito en la mañana y hay personas que piensan mejor tarde en la noche. Yo tengo dos amigos que son pediatras y uno funciona por la noche y el otro funciona por la mañana. Hay uno que me dice que él hasta las 10 de la mañana, después que ha tomado café, no se conecta. Y yo le digo que los pacientes que él tiene por la mañana temprano, pues se están jugando la vida porque... Pero el otro te llama a la 1 de la madrugada a su casa, a las 12 de la noche, y está fajado con sus libros. Porque él dice que a esa hora nadie lo llama por teléfono, está todo el mundo tranquilo, y entonces él puede invertir. Yo espero que ustedes piensen por la mañana porque estamos aquí por la mañana. Fíjense, yo no desprecio a ningún ser humano. Para mí todos los seres humanos tienen el mismo valor, no importa en qué tamaño o en qué color vengan, o de qué nacionalidad sean. Pero en la vida uno tiene que especializarse, porque uno no puede abrirse así a todas las ventanas de la... Entonces yo he identificado en mi tiempo que estoy en la iglesia, y ya ustedes que me conocen saben que yo llevo más de medio siglo haciendo este trabajo, yo he identificado dos grupos de personas que en mi opinión están marginados en la vida de la iglesia. Y puede que sea mi percepción. Yo respeto, yo le estaba diciendo a Jordi esta mañana que yo acepto la posibilidad de estar equivocado en mi posición. El único que no se equivoca es Dios. Pero hasta donde yo puedo pensar, no estoy equivocado. Pero acepto que cualquiera me demuestre que estoy equivocado. Los dos grupos que yo he visto marginados, o que considero marginados, y yo trabajo con todas las denominaciones, eso no quiere decir que esto es en la iglesia pentecostal, o en la bautista, o en la metodista, yo trabajo con todos. Pero he visto marginado la gente que piensa. Pensar hoy en algunas iglesias es un pecado imperdonable. Las iglesias han desarrollado unos líderes, se pueden llamar pastores o profetas o apóstoles, el nombre que más les guste, ¿no? Y han desarrollado este tipo de personas que son una especie de oráculos divinos. Cuando ellos hablan, habla Dios. Y el que se atreva a cuestionar lo que ellos dicen, se arriesgan a la ira divina. Lo que ellos está hablando Dios. Y algunos son así. Yo me encontré con un pastor en un avión y le pregunté si había leído el Purgatorio Protestante. Y me dijo que por arribita. Y le dije, ¿qué opinión tienes? Y me dice, para los pastores podría tener un poquito de importancia, pero para el pueblo es peligroso. Y cada vez que a mí me hacen esa distinción de pastor y pueblo, me prueban la paciencia, porque yo no he leído eso en la Biblia. Lo que yo he leído en la Biblia es el sacerdocio universal de los creyentes. Yo he sido pastor por varias décadas. Y hasta ahora lo único que yo he podido descubrir en la Biblia para identificar a un pastor, ¿qué es lo que es un pastor? Un pastor no es otra cosa que un miembro de la iglesia que hace un trabajo en particular dentro de la iglesia, como es el diácono, como es el tesorero, el secretario, el que limpia el templo. Somos sencillamente miembros del cuerpo de Cristo. Y unos hacen una función y otros hacen otra función. Pero lo que yo he leído en la Biblia es que el ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito. Cuando yo viajo y doy mis conferencias y la gente dice, oye, el resultado, que fíjate que pasó esto y ha sido este bien. Yo no tengo hijos espirituales en ningún lugar, porque yo lo que he contribuido a traer hijos al mundo, pero fíjense, para estas reuniones que hemos tenido, lo único que yo hago es que vengo y me siento aquí y doy mi charla. Pero para yo estar haciendo esto, hubo alguien que limpió este lugar.
hubo alguien que acomodó las sillas, hubo alguien que hizo el café ayer, que buscó las galletitas. Entonces yo no puedo tomarme la gloria de lo que yo he hecho. Lo hemos hecho entre todos. Y Dios es el único que sabe cuál es el grado de importancia que hay. Entonces por eso yo nunca me he considerado que soy nada extraordinario. A las iglesias donde, si usted hubiera ido a la iglesia en Miami, que fue la última que yo pastoreé, y no me conociera, no sabría quién era el pastor hasta que dijeran el pastor va a predicar ahora. Porque yo soy miembro de la iglesia y no tengo más ninguna pretensión que ser miembro de la iglesia. Pero cuando la persona desarrolla una idea, como este pastor que me encontré, cuando me dijo eso yo le dije, dame la base bíblica para tu posición. Entonces él me contestó, ya te he dicho que esa es mi opinión pastoral. En otras palabras, él resuelve una pregunta teológica con esa respuesta. Ya te he dicho que esa es mi opinión pastoral. Y como esa es su opinión pastoral, el que la desafíe se arriesga al juicio de Dios. Porque su opinión pastoral es la opinión de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso hace que mucha gente en la iglesia sufra o se vayan, se aparten, se enfríen, porque a veces se dan cuenta de que para poder seguir en esa iglesia tienen que renunciar a su inteligencia, tienen que renunciar a su cerebro. Y los que se van porque no eran cristianos. Todavía eso, para fregarlos más, ¿te das cuenta? En otras palabras, después que tú me das el golpe, haces eso como los padres que le dan un correazo al niño y después dicen, y no llores. No, me voy a reír. Dame otro, qué sabroso estaba eso. Otro más. Le da un correazo al niño, no quiere que llore. Claro que tiene que llorar. Entonces la gente que piensa está abandonada. Pero pensar es un derecho divino. O sea, el Estado español no les da a ustedes el derecho a pensar. El Estado español reconoce el derecho que ustedes tienen a pensar. ¿Ven la diferencia? O sea, un gobierno democrático no le da el derecho a la gente a pensar. Reconoce el derecho que esa gente tiene a pensar. Porque pensar es un producto de la imagen y semejanza de Dios. Yo pienso porque Dios me dio su imagen y semejanza. Y negarle el derecho a pensar a una persona es negar la imagen y semejanza de Dios en esa persona. Por lo tanto, oponerse a que ustedes piensen no solamente es inmoral, es pecaminoso, porque Dios los hizo a ustedes para que piensen. Y la persona, agredir el derecho a pensar es agredir la esencia de Dios. Y por eso yo siempre he pensado así. Yo les explicaba anoche que, creo que se lo dije anoche, que cuando yo le ponía una norma a mis hijos y me preguntaban por qué, yo nunca les dije porque yo soy su padre. Y no sé si les he contado a ustedes el incidente que tuve con un hijito que tendría 10 años. Y el maestro de la escuela dominical no fue ese domingo y yo tuve que dar su clase. Y cuando estoy dando la clase, el hijito mío estaba sentado allí, levantó la mano y me dijo, papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y fíjense que yo era su padre, el pastor de la iglesia, el maestro que estaba dando la clase, para enfrentarse a 3 figuras de autoridad en público y decir que no se está de acuerdo con ella. El muchachito tiene que tener, qué feliz me hizo, qué felicidad más grande. Digo, oye, me estoy criando un ser humano, esto no es un aparatito mecánico al que se le pone el programa. Pero claro, yo entonces le dije, dime por qué no estás de acuerdo. Porque no es suficiente decir no estoy de acuerdo.
no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Entonces, para estar o no estar de acuerdo, hacen falta los parámetros que deciden acuerdo o no acuerdo. Pues hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tú estás equivocado. Pruébame que estoy equivocado. Pero si estamos discutiendo teología, tú no puedes usar física. Y si estamos discutiendo física, tú no puedes usar química. La única manera de tú demostrar que yo estoy equivocado en un problema matemático es usar ¿qué cosa? Normas matemáticas. Tan fácil como eso. Entonces, cuando yo planteo algo de la fe cristiana, la única manera en que ustedes lo pueden rebatir es citándome la única fuente que tiene la fe cristiana. Entonces ustedes tienen el derecho a pensar y a rebatir y a sentir con las Sagradas Escrituras. El ejemplo que yo le ponía a Jordi esta mañana es que si yo digo que Cataluña está en el noreste de España, no, Cataluña queda en Andalucía. En esa discusión, ¿cómo se resuelve? Viendo al mapa, busco un mapa de Europa, y entonces, no, pero es que yo tengo otro mapa. No, ya, eso es diferente. Entonces, en el mapa tuyo tú puedes poner a Cataluña donde te dé la gana, chicos. Pero ya no estamos hablando de geografía española. ¿Ven qué claro es? Entonces, la gente que piensa, yo he descubierto que cada día la arrinconan más en la iglesia. Cada día la apartan más. El otro grupo que yo creo que lo han marginado es el grupo que sufre. Sufrir es un pecado serio en la iglesia, ¿saben? Los que tenemos fe no enfermamos. Porque si enfermamos, algo anda mal, ¿te das cuenta? Porque Jehová es tu sanador. Y la gente que enferma, los padres que le nace un niño retrasado mental, algo malo han hecho esa gente. La gente que tiene un hijo y tiene un accidente, pues yo conocí el caso en Venezuela de unos padres cristianos, creo que era pastor de una iglesia en Barquisimeto, y este hombre tenía un hijo estudiando en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Graduó el muchacho y cuando regresaba con su esposa a Venezuela, regresaron en coche hasta Miami para ir poner el coche en un barco. Y al entrar a la ciudad de Miami, una señora chocó con ellos y dejó al muchacho parapléjico. Cuando regresó a Venezuela, regresó parapléjico. Para eso no tenemos explicación. La iglesia es una iglesia triunfalista, que es diferente a una iglesia triunfante. Y entonces en la iglesia solamente juegan un papel importante aquellos a los que no les ocurre nada, porque el Señor guarda su entrada y su salida. Y si usted está bien con Dios, no le puede pasar nada malo. En América Central hay una región donde se han atrevido a decir que si tú estás enfermo es porque estás en pecado. Y entonces un pastor que Carmita había conocido por allá llegó a casa. Entonces Carmita me dijo que era un pastor de ese lugar, y cuando yo supe que él venía del sitio donde creen eso, como él durmió en casa esa noche, por la mañana en el desayuno, yo le dije, ven acá chico, ¿es verdad esto? Me dice, sí, así se cree. Yo, ven acá, y cuando el pastor es el que enferma, ¿cómo ustedes lo explican? Y dice, bueno, eso es que estaba trabajando tanto que el Señor lo obligó a descansar. Y había un pastor de la iglesia quizás más numerosa de allí, que cuando enfermaba venía para Miami. Cuando preguntaban por él, estaba de vacaciones en Miami. Y estaba en un hospital haciéndose analíticas y cosas de esas, ¿tú entiendes? Pero así es la vida. Ustedes han oído hablar de cuando invitan a la campaña de milagros, ¿verdad? Porque en las campañas Dios tiene todo bien distribuido. O sea, Dios no hace milagros todas las noches. El jueves es la noche de milagros. Los miércoles es para otra cosa, pero el jueves, la noche de milagros. Y entonces se invita a gente a venir a la noche de los milagros.
Y hay una vecina que tenía esta gente que tenía cáncer. La trajeron a la noche de los milagros. Pero no se curó. Cuando no se curó, las mujeres piadosas de la iglesia, que fue como la consolaron, diciéndole que no tenía fe. Porque al que cree, todo es posible. Entonces la lógica es clara. Si al que cree todo es posible y usted no se sana, usted no tiene fe. Pero como hay algunas que están más avanzadas espiritualmente, tienen información más alta, pues esta otra le dice, hermana, ¿por qué no se investiga su corazón y se escudriña si a lo mejor tiene algún pecado escondido? Y como Dios no oye a los pecadores, por eso es que no la ha escuchado usted. Y ahora la señora regresa a la casa con cáncer, incrédula y en pecado. Si la pobre vieja se hubiera quedado en su casa, habría salido mejor, chicos. Porque en su casa tenía cáncer, que ya es bien malo. Pero por venir a la noche de los milagros, ahora tiene cáncer, está incrédula y está buscando un pecado que está escondido, que no sabe dónde rayo está ese pecado, porque no lo encuentra. Porque no se puede arrepentir del pecado porque todavía no sabe dónde está el pecado. Entonces ahora tiene que desarrollar el don de discernimiento para ver dónde rayos se escondió el pecado ese. Entonces cuando confiesa el pecado, entonces el Señor, como Dios es un burócrata, te das cuenta, entonces tiene que llenar este papel primero y después este papel y entonces este papel que está aquí. Ustedes se ríen, pero ustedes no saben cuánta gente sufre bajo ese azote. Cuánto sentimiento de culpa neurótica, de culpa falsa, desarrolla el mensaje de la iglesia. Y es sencillamente porque la gente no acaba de entender que Dios es soberano. Y a algunos salva y a otros, algunos sana y a otros no sana. Lean el capítulo 11 de Hebreos. Hay dos listas. Hay una lista a los que libraron del cuchillo y libraron de la boca de los leones y apagaron fuegos impetuosos. Y hay otra lista a los que murieron a cuchillo, fueron estirados, fueron sacrificados, fueron muertos. Y las dos listas se cierran en las palabras de que Dios no se avergonzaba de ellos. Que se cure uno, que no se cure, que se ha librado del accidente o no se ha librado del accidente, no son criterios bíblicos para saber si Dios está o no está. Son criterios de la cultura del Antiguo Testamento que muchos cristianos han heredado. En la mentalidad del Antiguo Testamento, Dios estaba presente o ausente de acuerdo a la circunstancia. Porque la cultura judía del Antiguo Testamento era una cultura concreta. Y por lo tanto ellos no funcionaban en un nivel de abstracción, sino en un nivel de concreción. Si Dios está, no puede haber enfermedad. No puede haber ninguna de esas cosas. Ese es el gran problema del libro de Job. Que los amigos de Job funcionaban en un marco de referencia cultural donde la única explicación que tenía la tragedia de Job era la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que no es así. Y por eso el Salmo 73 termina, y cualquier día que nos encontremos otra vez lo podemos trabajar con detalles, pero el Salmo 73 termina con un salto cultural olímpico. Fíjense ustedes que el problema serio del Salmo es esa discrepancia entre la conducta y la presencia divina. Pero el salmista termina en una forma interesantísima que lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué vamos a trabajar? Fíjense, ya algunos de ustedes han estado donde yo he enseñado esto. Creo que repetirlo
es bueno porque algunas ideas hay que machucarlas 3 o 4 veces para poderlas agarrar bien, y más si son abstracciones, que la gente no está acostumbrada a veces a funcionar en ese nivel de abstracción, sino en un nivel concreto. Nosotros vamos a trabajar con la idea de un Dios que es definido en la Biblia por bueno y omnipotente. Vamos a trabajar con esa definición de Dios en el contexto del sufrimiento de los que dice Dios que son sus hijos. O sea, con eso es con lo que vamos a trabajar. ¿Cómo explicar que este Dios sea eso y estos que dice que son sus hijos, a los que Él ama, sufran tanto? Cuando ustedes leen la Biblia, en la Biblia hay pasajes que son enigmáticos, que nadie todavía los ha entendido. Yo llevo décadas estudiando la Biblia. Yo considero que tengo fuentes que se consideran eruditas en el mundo de la teología, autores que se consideran eruditos, que dominan bien eso. Yo tengo amigos que están especializados en diferentes áreas del conocimiento bíblico. Sin embargo, hay pasajes para los que yo todavía no tengo la interpretación, que yo no sé qué significan y no he encontrado a nadie que sepa lo que significa. No a mí, que tengo poca educación, personas que tienen una vasta educación bíblica, que dominan bien esas cosas. Y tú les preguntas y no saben lo que eso significa. Hay pasajes que solamente los entiende Dios. Y me imagino que los entendió el que lo dijo y lo entendió al que él se lo dijo. Pero esa información se quedó ahí y nadie la ha podido descubrir. Por eso a mí me da gracia que algunas personas cuando hablan de la Biblia como si fuera, yo digo, pero ¿y este tipo? No, porque el Señor se lo reveló. Y bueno, ya esa es otra historia en la que yo no me meto. Pero cuando tú vas al amor de Dios, todos los pasajes de la Biblia son claros. O sea, para uno disfrutar el amor de Dios no hace falta ser un perito, un erudito. Que Dios ama es fácil de comprender. Y yo lo he visto en mi trabajo. Yo les he contado que yo fui capellán en una prisión militar. Y mi trabajo era asistir a los que ejecutaban en esa prisión. Yo era el último que hablaba con ellos. O el sacerdote o yo éramos los últimos que hablábamos. Entonces los ejecutaban. Yo una vez fui a acompañar a un hombre desde su celda hasta el lugar de la ejecución. Y en la puerta de la celda, cuando él iba a salir, yo le pregunté si estaba preparado para lo que venía. Y el hombre con una calma absoluta me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo acompañé al lugar de la ejecución, y frente a los soldados que lo iban a fusilar, el hombre se abrazó a mí y me dijo, allá nos veremos. Y lo mataron. Yo no lo bauticé, yo no le di clases de bautismo, yo no le di un curso de Biblia. Lo único que yo le dije fue que el Señor lo amaba y que el que a Él va, Él no lo echa fuera. Y que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. En otro caso, en la otra celda, le voy a hablar a un hombre del Señor y me dijo que no, que él quería que le trajeran un cura. Yo le dije que con mucho gusto yo se lo buscaba, porque había un sacerdote allí también en la prisión, que si me dejaba decirle 2 palabras antes de buscarle al cura. Y me dijo que sí, y le expliqué lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y lo invité a aceptarlo, y lo aceptó. Lo invité a orar, y oramos, se entregó al Señor. Y cuando yo dije amén, le dije, te voy a buscar el cura ahora. Y él me dijo, ya no me lo busques, que no me hace falta. Y me pongo a discutir con él allí, que si el cura, que si yo pierdo el tiempo y se pierde el tiempo. Entonces usted me puede preguntar, ¿y tú le hubieras buscado al cura? Claro que sí.
Le busco a Santa Claus, muchacho. Si el tipo lo van a matar. Y lo consuela. Ver a los Reyes Magos, pues yo me busco 3 tipos allí, los disfrazo de Gaspar, Baltasar y Melchor. Le digo, estos son los Reyes Magos. Cuando yo le dije que le buscaba el cura, no lo estaba manipulando. Yo no hago eso con los seres humanos. Yo respeto demasiado la dignidad humana para manipular a nadie. Yo le iba a buscar el cura. Lo que pasa es que yo sabía que el tipo no necesitaba ni el cura ni el pastor. Necesitaba al que puede salvar. Y cuando yo se lo hice cercano, el tipo lo agarró y se salvó. Porque para ser salvo no hace falta tomar un curso de griego. Para ser salvo sencillamente hay que aceptar que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, yo creo que eso es así, pero yo he tenido y todavía tengo, y no sé cuántas veces más tendré, problemas serios con Dios. No problemas de que Él sea o no sea real, porque de que Dios sea real es un derivado lógico. Vaya, para que toda causa, para que todo efecto tenga una causa, tiene que haber una causa que no tenga causa. Porque si no se le crea un problema serio. Entonces, para mí, yo tengo dificultades intelectuales de aceptar la realidad de Dios. Si no le quieren llamar Dios, causa primaria, gran arquitecto del universo, como le dé la gana llamarlo, porque el nombre para los judíos tenía importancia, pero para los occidentales no. Para los judíos el nombre era la esencia de la naturaleza de lo que designaba el nombre. Por eso es que el nombre de Dios en la Biblia es sagrado. Pero para nosotros los occidentales no. Para nosotros un nombre es sencillamente una etiqueta que identifica un sujeto. Entonces, si no le quieren llamar Dios, le pueden llamar el gran arquitecto del universo. Causa primaria, origen de todo lo que es, como le dé la gana llamarlo. Pero hay un punto de donde sale todo lo que es. Por lo tanto, yo no tengo dificultades intelectuales con la realidad de Dios como ser. ¿Saben dónde es que se me llena el cuarto de agua a mí? Y ojalá que a ustedes no se le llene. No es en la realidad de que Dios es. Problema intelectual serio que yo tengo. Son episodios, ¿no? Así como el estar resfriado que viene y va. O sea, menos mal que no es crónica la enfermedad, porque si no ya estaría muy fregado yo. Pero son episodios de luchas intelectuales, no con la realidad de Dios, sino con la manera en que Dios administra el universo. Es clara la diferencia. Yo no tengo problemas con que Dios es. ¿Cómo es? Se me escapa, pero que es, sí. Yo afirmo que es. No como un acto de fe, sino como un acto de razón. Esto tiene que haberlo hecho alguien, porque de la nada, nada sale. La afirmación de mi aceptación de esto no es un acto de fe, es un acto de razón. Entonces, yo sé que hay Dios. El problema es cómo ese Dios administra su mundo. Cuando yo tengo esos episodios y esas luchas, yo pienso que si yo fuera Dios, el mundo caminaría diferente. No les quepa duda a ustedes. Si yo fuera Dios, ningún sinvergüenza violaba a una niña de 5 años, porque yo lo mataba antes de que se le ocurriera la idea. No la pueden ni golpear, chicos, porque cuando yo vea que se le ocurrió, lo mato. Como yo soy Dios, se desapareció. Y yo dejaba vivo aquí nada más que se le ocurran buenas ideas, de darle un caramelo a la niña, un abrazo, un beso, ayudarla a cruzar la calle.
Pero al que se le ocurra cualquier otra cosa, muchacho, me lo llevo en la golilla. Ese se acabó la historia. ¿Usted cree que si yo fuera Dios, usted tendría que ponerle rejas a la casa suya? No, señor. Porque a todo el que se le ocurra robar, yo lo elimino. Yo no tendría el sistema que tienen ahora, que después que el tipo me roba, entonces tengo que mantenerlo en la cárcel con mis impuestos, chicos. O sea, no es suficiente que el sinvergüenza me robó. Ahora le tengo que dar desayuno, almuerzo, comida, atención médica, comprar los espejuelos, ponerle televisión, ponerle un gimnasio. Pero chico, tú eres loco. Eso no ocurriría si yo fuera Dios. No. Si yo fuera Dios no habrían terratenientes. Si yo fuera Dios no habrían inmigrantes que salieran. Mire, la gente migra porque no le gusta su país, ¿verdad? Como dijo un presidente de México, que es sinvergüenza, le preguntaba por qué se iban tantos mexicanos escondidos para Estados Unidos. No, porque les gusta más allá que acá. Oye, eso es burlarte de la inteligencia de nosotros, chicos. La persona emigra porque donde está se le hace muy difícil. Poca persona emigra porque le gusta más el clima de otro lugar. Hay algunos que sí que les gusta. Hay europeos que les gusta, por ejemplo, hay una colonia grandísima en Brasil de alemanes, de hace muchos años, de americanos, le llaman América el lugar ese. No sé si los brasileños eso como conocen su geografía, pero hay una sección grande de Brasil que le llaman América, que es de hace muchos años americanos que se fueron de Estados Unidos allá, a la selva, a vivir allá. Pero esos son las excepciones del que se va de un país a otro. La mayoría de la gente emigra por razones económicas, razones políticas. ¿Te das cuenta? Hay personas que tienen dinero, cambia el gobierno y tienen que salir huyendo. ¿Usted cree que nadie tendría que dejar su país y exponerse a otro idioma, a otra cultura, a otras costumbres, a otro clima? Porque sencillamente hay un sinvergüenza que está gobernando, que le hace la vida imposible a esa gente. ¿Usted cree que eso ocurriría? No, chico. Si yo fuera Dios, cada uno estaría contento en su propio patio, muchacho, y feliz allí, ¿tú entiendes? Los que quieren andar desnudos en la selva con lanza, pues allí, métanse, y los que quieren venir para Europa, pues vengan para Europa, cada uno en su lugar, pues yo lo estoy cuidando de ustedes. Y el que interfiera lo mato yo, chico. Si yo fuera Dios. ¿Usted cree que si yo fuera Dios, algunos niños sufrirían? Yo fui pastor creo que eran 4 pediatras ahí en Miami, y a veces me pedían que lo acompañara al hospital infantil. Entrar a la sala de oncología de un hospital infantil es salir con el corazón desbaratado. Ver niños de 4 años, de 5 años, que el cáncer los está desbaratando. En uno de esos casos que yo fui al hospital infantil, el pediatra cuando estábamos saliendo me dice, mira Gerardo, le estamos dando un tratamiento que lo vamos a llevar al borde de la muerte, porque es la única manera que tenemos para matar la bacteria. Después tenemos los recursos para regresarlo a la vida, pero le estamos dando un tratamiento tan radical que es casi matar a ese niño. ¿Ustedes creen que si yo fuera Dios eso ocurría? Tengo un amigo oncólogo en Venezuela, profesor de la universidad, y me dice, Gerardo, después de tantos años como oncólogo, yo todavía no sé cómo decirle a los padres de un niño de 12 años que tiene cáncer en la rodilla. Después de tantos años expuesto a esto y trabajando con esto, yo todavía no sé cómo decirle, su hijo tiene un cáncer incurable en la rodilla. ¿Ustedes creen que si yo fuera Dios eso ocurriría? Ahora fíjense, el problema mío no es con el sufrimiento general, porque aunque yo no quiero que nadie sufra, cuando los sinvergüenzas sufren, pues yo siento como cierto descanso, porque digo que se lo merecía el sinvergüenza, que lo muelan bien, que lo pillen bien, para que a ver si aprende. Yo tengo
Yo no quiero que nadie sufra, pero yo no tengo problema con el sufrimiento de los sinvergüenzas. Porque bien merecido se lo tienen, te das cuenta. Y por eso había un programa en la televisión americana que se llamaba Dark Justice, la justicia oscura, que era de un juez que por tecnicismos tenía que soltar sinvergüenza. Él sabía que el tipo era un sinvergüenza, el tipo era un delincuente, que había hecho, pero por tecnicismos de la ley lo tenía que soltar. Y entonces él tenía un grupo que soltaba al tipo, pero por la noche esa gente cogían unas motocicletas que tenían grandes y buscaban al tipo y lo hacían polvo, chico. Y yo disfrutaba tanto ese programa. Porque yo decía, por lo menos por unos minutos estoy en una cápsula espacial donde el sinvergüenza paga lo que hizo. Esa es la cantidad de sinvergüenza que hay en la calle aquí, porque tienen el dinero para defenderse ante los tribunales y hay abogados sinvergüenza que se prestan para eso. Ahora, con lo que yo tengo problemas es con el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Cómo, si Dios los ama, ocurren esas cosas? Porque con el amor de Dios yo no tengo problemas. Yo sé que Dios me ama. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido problemas con el amor de Dios. Yo sé que me ama. Y la Biblia está llena de pasajes de la Biblia donde se dice que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que lo toca a uno de ustedes toca a la niña de mis ojos. No te dejaré, no te desampararé. Sobre ti yo he fijado mis ojos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. De mis manos nadie los puede arrebatar. El que aún a su propio Hijo no nos negó, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Yo no tengo problemas con el amor de Dios. ¿Saben con qué tengo problemas? Cuando yo, en el contexto del amor de Dios, pongo el sufrimiento de los hijos de Dios. Ahí es donde yo tengo problemas. O sea, el amor de Dios aislado no me crea problemas. Yo tengo absoluta seguridad. Pero cuando ese amor del que yo tengo seguridad lo pongo en el contexto del sufrimiento de los hijos de Dios, entonces tengo problemas. Y yo no sé si ustedes han tenido problemas o no, y si no los han tenido son bienaventurados. Que el Señor los bendiga y sigan en esa cápsula espacial que van muy bien. Ahora, fíjense, vamos a ponerle ejemplos. Vamos a usar, como yo les dije, lógica, vamos a usar filosofía. Yo les recomiendo a toda la gente que tomen por lo menos un curso introductorio de lógica, porque la lógica es lo que más problemas le evita a un ser humano. La mayoría de los problemas de la gente se lo buscan por funcionar irracionalmente. Fíjense, cuando la brasilera, que yo le digo la rubita porque ella es rubita, ¿tú entiendes? Entonces, cuando la rubita estaba cantando aquí, y esto claro es un lugar corto, pero si fuera más largo, cuando ella está cantando, hay dos personas allá a la entrada que están mirando para acá y se ríen. Si la rubita no usa lógica, ¿qué es en lo primero que piensa? Empieza a mirarse la ropa a ver si es que hay algo en la ropa fuera de sitio, que no se abrochó aquí, o que el pelo no lo tiene bien, o que si lo que está cantando está fuera de tono, y se vuelve loca. Y a lo mejor esas dos personas no están mirando para ella, es que ella, como están mirando hacia acá, ella cree que están mirándola a ella, pero mejor no están mirando a nada. Y están conversando de algo que les pasó en el autobús y se acuerdan de lo que pasó y se están riendo. De que se estén riendo no se deriva lógicamente que se están riendo de ella. Pero la persona funciona así. Por ejemplo, le dice Ramón, María le dice a Ramón, si vas al supermercado, pues me trae cebolla y esto y lo otro. Y cuando Ramón llega, pues llega sin la cebolla. Ay, mi amor, se me olvidaron. Pero ¿cómo se te pueden haber olvidado? Si fue lo último que te dije, como cuando estaba saliendo.
Pues mira, mi amor, comprando otras cosas, me lo, sí, pero es que yo no me explico, no se te puede haber olvidado. Entonces la persona me está arrinconando y me lleva a un punto en que lógicamente, ¿qué es lo que yo le tengo que contestar? Pero no se lo puedo contestar porque entonces se enfogona. Pero yo tengo que decirle, mira, mi amor, es que no me dio la gana de traerte la cebolla. No me contestes así, porque a mí no me gusta cuando... Pero, óyeme, te dije que se me olvidó. Y tú me dices que no se me puede haber olvidado. Y te dije que es que me entretuve en otras cosas, pero es que es lo último que yo te dije. Y yo te dije, sí, pero es que yo te dije. Bueno, pues la única respuesta lógica que hay es ¿cuál? No, no se me olvidó porque no se me podía olvidar, pero no me dio la gana de traértelo. Y ya hay un pleito ahí. Porque hay gente que te gritan y después que te gritan dicen que tú los provocaste. En otras palabras, o sea, tú estás fregado con esa gente, ¿tú entiendes? O sea, porque te gritaron y encima que te gritaron, cuando tú protestas dices, tú me provocaste y por eso te grité. Así que tú eres masoquista y tú le diste cuerda hasta que te gritara, porque a ti te gusta que te griten. Si se usara lógica, la gente viviría muy bien, muy fácil. Ahora fíjense, en lógica hay lo que se llama ley de contradicción. Y la ley de la contradicción, si ustedes se recuerdan de los días de escuela, significa que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. Eso se expresa también de esta otra manera, que tú siempre niegas lo contrario a lo que afirmas. Y en algunas reuniones de la iglesia yo me río mucho porque se oyen cosas. La asamblea van a votar por algo. Bueno, pues, hermanos, mire, tenemos que comprar un juego de estas copas. Y entonces hay la discusión si compramos las copas, si no compramos las copas. Y entonces cuando llega la votación uno por ahí dice, bueno, hermano, yo estoy a favor y en contra de que compren la copa. Y les voy a explicar. O sea, fíjense, no queda satisfecho con decir que está a favor y en contra. Ahora lo va a explicar. ¿Cómo uno explica que está a favor y en contra? No, chicos, si tú estás a favor, significa que no estás en contra. Y si estás en contra, significa que no estás a favor. Porque tú siempre niegas lo contrario a lo que afirmas. Entonces, fíjense, un padre dice que ama a su hijo, 4 añitos el muchachito, que ama a su hijo, que le daría la vida a su hijo, que esos son los ojos de su vida. Y tú dices, bueno, pues este papá es oncólogo y director del departamento de oncología del hospital y tiene en sus manos el conocimiento y los recursos para curar a este niño de 4 años que tiene cáncer. Y se sienta al lado del niño a ver lo que muere poco a poco, poco a poco. Y cuando tú llegas le dices, ¿ese es su hijo? Sí, es un hijo al que yo amo mucho. Yo lo amo con toda mi vida, con todo mi corazón. Sí, pero se está muriendo de cáncer. Y usted es oncólogo. Y usted es el director del hospital. Y usted tiene la tecnología y tiene los recursos. Y usted sabe cómo curar ese cáncer. Sí, yo sé cómo curar el cáncer. Tengo los medios para curar el cáncer y lo amo mucho. Pero no lo cura. Ahí hay 2 proposiciones. Una es la del cáncer que está matando al niño y otra es la del oncólogo que puede curar al niño, que dice que lo ama. Una de las 2 cosas es falsa. O el niño no está muriendo de cáncer y por eso él no se preocupa, o él no lo puede curar de cáncer, o él no lo ama y por eso no lo cura de cáncer. Es claro. Él no puede afirmar que lo ama y dejar que el cáncer lo torture. Una de las 2 proposiciones es falsa.
Ahora, Dios dice que ama a sus hijos. Y usted está parado en la acera y va a cruzar la calle y viene un camión de 18 ruedas. Usted cruza, la atropella y lo deja parapléjico. ¿Vio Dios que usted iba a cruzar la calle? ¿Vio Dios que usted no había visto el camión? ¿Podía Dios evitar que lo atropellara el camión? Al no hacer Dios esas cosas, ¿qué es lo que es falso? Que Dios te ama, que Dios puede evitarlo, o que Dios no te ama. Miren cómo se presenta eso en filosofía. En filosofía se dice, y esto se considera un dilema, perdón, en filosofía, de ser Dios real. Y usted afirma que ese Dios real es omnipotente y es amor. Si Dios es amor y Dios es omnipotente, ¿qué es lo que lógicamente no puede existir? El mal, el dolor. Si usted afirma que Dios es bueno y afirma que Dios es omnipotente, usted niega la posibilidad del mal y del sufrimiento. Por una sencilla razón. Si Dios es bueno, va a querer evitar el mal y el dolor. Y si a pesar de la afirmación de que Dios es bueno, existe el dolor de sus hijos, entonces uno afirma que Dios no es omnipotente. Porque aunque es bueno, su hijo sufre porque él es impotente y no puede evitar que el hijo sufra. Pero dice, no, Dios es omnipotente. Entonces, si es omnipotente, puede evitar el sufrimiento de su hijo. Y si pudiéndolo evitar no lo evita, es porque no es bueno. Y no le busque más pata al gato que no las tiene. Y si usted dice, Dios es bueno y Dios es omnipotente, entonces usted niega que el hijo está sufriendo. Y cuando usted le da un dolor de muela de eso, de los buenos, que venga alguien a decir, no, a ti no te duele la muela. Eso es una idea que tú te has hecho del dolor de la muela, ¿verdad? El dolor de muela no existe. Entonces, como el sufrimiento es lo inmediato, el dolor es lo inmediato, yo no puedo negar el dolor, yo no puedo negar la enfermedad. Yo tengo ahora, cuando regrese a Miami, que ir a una doctora, porque ya el doctor de cabecera, que le llaman, me mandó a un urólogo y el urólogo me chequeó y entonces el urólogo me mandó ahora a otra doctora y esta doctora la voy a ver el jueves y entonces van a decidir por qué, porque me hicieron una cosa de esa, que hacen en la próstata, me acuerdo cómo se llama la cosa esa. Pero bien, hicieron una cosa, entonces descubrieron próstata en un diagrama, me la enseñaron, dividido en 6 pedazos. Y en uno de los 6 pedazos hay un 10% que tiene cáncer. Entonces, fíjense ustedes, Dios es bueno, Dios es omnipotente, y dice el urólogo que yo en el 10% de la 6ª parte de la próstata tengo cáncer. Un hijo mío no desarrolla cáncer si yo puedo evitarlo. Entonces, o Dios no es bueno, o Dios no es omnipotente, o yo no tengo el 10% de la 6ª parte de la próstata con cáncer. Y me enseñaron un papelito que a lo mejor que esté equivocado, tengo eso, no es que yo me lo imagino. Entonces ahora van a bregar con eso, ¿no? Entonces, esto yo no lo puedo negar, porque esto es una evidencia, es un elemento visible. Entonces lo que yo puedo negar es una de estas dos cosas.
que Dios es muy bueno, pero que no puede evitar eso que yo tengo. O que Dios lo puede evitar, pero no me quiere tanto como para evitarlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense ustedes, vamos a ir a probarlo de otra manera. Fíjense de cuántas maneras se lo estoy tratando de probar. Ustedes saben que en filosofía se llama argumento, no a una discusión. En el sistema de ese popular se dice argumento cuando la cosa está discutiendo, pero argumento es la organización de las ideas para llegar a una conclusión que sea irrebatible. Si yo digo que todos los hombres son mortales y los españoles son hombres, la conclusión lógica es ¿cuál? Pues que los españoles son mortales. Ahora fíjense ustedes. En la Biblia dice que Dios es amor. ¿Dice eso? Esa es premisa número 1, fundamental. En la Biblia dice que el amor no hace sin razón. ¿Dice eso la Biblia? Cuando usted arma un argumento lógico usando esas premisas, Dios es amor, el amor no hace sin razón, la conclusión lógica es ¿cuál? Que todo lo que Dios hace tiene razón. Eso es irrefutable. Ahora yo quiero que ustedes le busquen la razón a estos casos que yo les voy a dar. Yo fui pastor de un matrimonio joven. Ese matrimonio llevaba como 8 años, creo que, de casados y no tenían hijos. Y querían tener hijos. Y finalmente la muchacha quedó en estado. Pero cuando quedó en estado descubrieron que tenía cáncer en una costilla. Y entonces tenían que darle radiación. De eso hace muchos años, hace cerca de 40 años lo que estoy contando. Era pastor yo en la ciudad de Nueva York. Y el médico dijo que había que suspender la radiación o un aborto. Y un domingo después de la iglesia, ellos me pidieron que yo fuera a su casa. Yo fui a la casa y me contaron eso. Y me dijo, mira Gerardo, nosotros llevamos tantos años de casados, siempre hemos querido tener hijos, nunca hemos podido. Entonces por eso no tomamos medidas de prevención. Y ahora Olguita está en estado y tiene cáncer. Y el médico dice que tenemos que optar o por el aborto o por suspender la radiación. Y yo pensaba que ellos me habían invitado para que yo les dijera qué hacer. Pero como se dieron cuenta que yo me quedé como medio desconcertado, me dijeron, no es para que nos digas lo que hay que hacer. Ya lo decidimos. Vamos a firmar. Y quitaron la radiación y Olguita empezó a agravarse, cogía momentos de gravedad y eso era terrible, hasta que dio a luz, y dio a luz una niña normal, que ya está casada la muchachita esa. Pero poquito después de dar a luz, Olguita murió. ¿Qué razón tiene que a un matrimonio cristiano, y Olguita era una mujer que cuando yo la iba a visitar, me preguntaba si el marido había ido a la iglesia, si la familia estaba en la iglesia, si llevaron la ofrenda, si dieron sus diezmos. Su mundo giraba alrededor de la vida de la iglesia. 8 años de casada, queriendo ser madre. Y cuando es madre, poquitito después de ser madre, un cáncer la arrebata. Eso es como que a un niño en pleno verano tú le dejas a probar un helado y se lo retires. ¿Qué razón hay para que a una mujer que ama a Dios y que sirve a Dios le den a probar la maternidad por poquito tiempo y un cáncer la arrebate? Y yo les puedo hacer una lista de casos de gente cristiana. El caso de un predicador dominicano que emigró de la República Dominicana a Nueva York. Trabajaba de ascensorista
ascensor en la ciudad de Nueva York. Ese era un ascensor de esos viejos que tenían una cortina para abrir la puerta, lo que no era sólida, sino una cortina. Y tú alas la cortina y hasta que la cortina chocara con estos contactos, no importa lo que tú hicieras con la palanca, no funcionaba. Pero dos hijitos de Paco, que como se llamaba mi amigo, bajaron al sótano a jugar. Y uno de ellos se cansó de jugar y quiso regresar al primer piso y salió corriendo y se metió en el ascensor. Y aló la palanca sin cerrar la puerta. Y el aparato ese funcionó, no se suponía que funcionara. Cuando el hermanito se vio que el otro se le iba, salió corriendo, pero no le dio tiempo a meterse en el ascensor. Cuando se metió en el ascensor, entre el piso y el ascensor y el piso de arriba, mataron al muchachito. Lo partieron, lo desbarataron al muchachito. Y Paco me llamó por teléfono desesperado para decirme la tragedia y decirme la cosa dramática, Gerardo, lo que duele más todavía es que nosotros estamos en Nueva York por ese niño, porque él tenía un padecimiento que yo no se lo podía atender en la República Dominicana. Y nos mudamos para Nueva York para darle atención médica al niño que muere de esa manera. Busquen la razón a eso. Y yo les puedo dar a ustedes casos tras casos de cosas que ocurren en la vida de los cristianos. Si Dios es amor, y el amor no hace sin razón, todo lo que Dios hace tiene que tener razón. ¿Qué razón tiene lo que le ocurrió a esta gente? ¿Qué razón tiene lo que le ocurre a tantos cristianos en el mundo? ¿Qué explicación tiene? Y hay algunos que dicen que Ramón sufre para poder consolar a Pedro cuando Pedro sufre. Para mí eso es infantil. ¿Por qué? Bueno, porque yo le evito el dolor a este y así este no tiene que sufrir para consolar a este. ¿Se dan cuenta? Dicen, no, hermano, pero a lo mejor usted está sufriendo porque usted le va a ser útil a alguien cuando sufra. Chicos, que le quiten el sufrimiento a aquel, no me pillen a mí. O sea, yo no puedo aceptar posiciones que ofendan mi inteligencia. Yo soy cristiano porque el cristianismo, como yo lo entiendo, satisface mi espíritu y satisface mi mente. Yo no puedo suscribir una fe que para suscribirla tenga que renunciar a mi derecho a pensar. ¿Qué es lo que quieren algunos que yo haga? No pienses, cree solamente. Es que para mí creer y pensar es la misma cosa, chicos. Entonces no me puedes crear contradicción. ¿Qué respuesta tiene la Biblia para esta gente? Porque el que sufre no es pastoreado en la mayoría de las iglesias. Yo le estaba diciendo en una reunión de pastores a uno de los pastores líderes, ¿por qué ustedes no traen a alguien que explique y que trabaje, que les presente una especie de pastoral del sufrimiento? Y me dice, no, escríbeme eso, escríbemelo. Y entonces yo le mandé un correo, todavía no me lo ha contestado. Porque ellos se reúnen para estar contentos y para hacer su chiste y su broma y su cosa, ¿tú entiendes? Pero para coger al tarro, al buey por los tarros, no se atreven. Y la iglesia en algunos lugares no acaba de conquistar el segmento intelectual de la sociedad porque no le presenta un mensaje que sea un desafío a la inteligencia. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en algunos lugares, que su mensaje no es atractivo al hombre, a la mujer que piensa, que lo resuelven todo con un salto ciego de cree, no piense, cree, recibe, no confieses, acepta. Y eso no funciona. ¿Tiene la Biblia explicación para estas cosas? Fíjense, ustedes estarán pensando que yo no tengo fe y estarán pensando que yo soy incrédulo. Pero es que yo no inauguré este problema, ¿saben? Yo no me lo inventé, este problema es más viejo que yo. Si ustedes van al libro de Job y leen el capítulo 3, Job maldice el día en que nació.
Yo todavía no he llegado a ese extremo, gracias a Dios. Yo todavía pienso el día en que yo nací y le agradezco a mi madre que me haya parido. Lean el capítulo 3 de Job. Maldice al día que sea oscuro, que no salga el sol, que no hayan cantos en esa noche, que esa sea una noche de tormenta, la noche de una película de misterio, ¿tú entiendes? Y él dice, ojalá que mi madre me hubiera abortado. ¿No han leído eso? Y maldice las rodillas. Recuérdense que las hebreas daban a luz así en las rodillas de alguien, ¿no? De una manera rara, como media aeróbica la manera esa, pero bueno, cada loco con su tema. Y entonces Job maldice las rodillas que lo recibieron. Chico, ese tipo está envenenado, muchacho. Se le mete por adelante, muchacho, y mata hasta el gato, ¿te das cuenta? Yo no he llegado a ese extremo. ¿Han leído el Salmo 73? El Salmo 73 dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Han leído eso? En vano. O sea, entregarme a Dios ha sido un mal negocio. ¿Han leído ustedes el libro de Habacuc? En el libro de Habacuc, el autor del libro dice, ¿por qué si eres limpio de ojos me haces ver tanta violencia? ¿Ven el problema? ¿Por qué tú permites que el impío agreda al que es más justo que él? ¿Ven el problema serio que tiene? O sea, esto que yo les estoy presentando no me lo inventé yo. Las luchas que yo he tenido y que tengo intelectuales con la manera en que Dios maneja el universo, no lo inventé yo, eso no empezó conmigo. Job tenía ese problema, Habacuc tenía ese problema, el salmista tenía ese problema, porque es una cosa que existe, es una cosa real. ¿Qué mecanismo tiene la Biblia? Y porque anoche mismo yo he llamado a una señora yo fui pastor de ellos como por 20 años y el hombre falleció hace pocos días. Y yo la llamo con frecuencia hasta que ella pase, porque hay una terapia pastoral para el luto. Cuando se produce una muerte de ese tipo, la mente funciona en varios ciclos y el que no procesa eso puede crearse dificultades. Y entonces yo estoy ayudándola al verdadero proceso del luto, que no es ponerse ropa negra o amarilla o color de rosa, sino un proceso de la mente, donde la mente se acomoda a eso. Entonces anoche conversé con ella. Conversamos un rato y está ya preocupada con la paz que está sintiendo. Entonces yo tuve una breve terapia explicándole qué es lo que ustedes van a ver ahora. ¿Cuál es el mecanismo de la Biblia? Uno no niega el dolor, que es lo primero que hace la mente en una muerte de esta clase. La mente humana tiene un mecanismo de defensa que se llama negación, donde no acepta que la cosa ocurrió, porque hay golpes que la mente no los puede asimilar de entrada, porque se te quema. Y hay unos mecanismos que son los que se utilizan hasta que la realidad se va acomodando poco a poco. ¿Qué tiene la Biblia para el sufrimiento? Cuando ustedes leen el libro de Job y terminan el libro de Job, ¿qué es lo que no encuentran en el libro de Job? No sé si lo han leído así a la carrera o si lo han leído como yo les digo que hay que leer la Biblia. Pero cuando ustedes leen el libro de Job, ustedes terminan el libro y se quedan como diciendo, espérate, pero aquí no, aquí falta algo. ¿Qué es lo que no está presente en el libro de Job? Una explicación de Dios de la circunstancia de Job. No hay explicación.
Y ustedes ven que hay un Job diferente. El Job que termina el libro no es el Job que empieza el libro. Pero lo que no existe en ninguna parte del libro es una explicación de lo que le ocurre a Job. Si ustedes leen Habacuc completo, ¿qué es lo que no encuentran en Habacuc? Una respuesta intelectual a la pregunta de Habacuc: ¿por qué, si eres limpio de ojos, me haces ver tanta violencia? Eso no se lo explica Dios a Habacuc. Es una pregunta que Dios no le responde a Habacuc. Ustedes leen el Salmo 73. No hay una respuesta. Hay un versículo que dice que viniendo al santuario entenderé. Pero no se dice que Dios le explicó. ¿Por qué el hombre que empieza ese salmo no es el mismo hombre que lo termina? No hay ninguna explicación en el medio. ¿Por qué? Porque para entender a Dios hace falta ser Dios. Cuando a mí me dan esas cosas, yo a veces he pensado, si por lo menos me explicara, chico, para saber qué es lo que está pasando. Y entonces a veces me imagino a Dios en un diálogo entre él mismo, diciendo, yo le explicara a Gerardo. Pero después dice el Señor, no le voy a explicar, porque si le explico no me va a entender. Y si no me va a entender, ¿para qué se lo voy a explicar? Porque para entender a Dios, ¿qué es lo que hace falta? Ser Dios. Y existe un solo Dios. Por lo tanto, hay cosas que Dios hace que el único que las entiende es Él. Pero ¿qué es lo que sí hace Dios? ¿Y qué es lo que se hizo en el libro de Job? ¿Y qué es lo que se hizo en el libro de Habacuc? ¿Y qué es lo que se hizo con el salmista? Fíjense ustedes, si ustedes van al capítulo 4 de Efesios y leen el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Pues significa, Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene que tener razón. Pero algunas cosas que Dios hace, como para mí no tienen razón, ¿qué es lo que Dios hace entonces? Cuando yo vengo en picada con la sin razón del trato divino, me reciben unos brazos que me dan una paz que tampoco tienen razón. Y es lo que le pasa a la señora con la que hablé anoche. Cuando ella me dice, a veces me siento mal porque se me ocurre la idea, ¿será que yo no lo quería? Y le digo, no, lo que te está ocurriendo es la paz que no tienes razón. Entonces, como esa paz no tienes razón, disfrútala y no te pongas a buscarle razón. Tú querías a Pepe. Lo que pasa que en la sin razón de tu dolor, si Dios te lo explica, no lo vas a entender. Y entonces te da una paz que tampoco tiene explicación. ¿Ven dónde está la coyuntura? Cuando vengo para abajo en la sin razón de mi dolor, Dios me abraza con una paz que no tiene explicación. Yo estaba una vez, un mes en Asturias, sustituyendo a un pastor enfermo. Y como yo llamo a Carmita todos los días, un par de veces, llamé y nadie me respondió. Hablé entonces con alguien, una amistad, me dijeron que Carmita estaba hospitalizada. Y llamé inmediatamente a médicos amigos, les dije, y me dicen, no, digo, si quieren yo salgo para allá ahora mismo. Y estaba por allá en Guadalajara, en una montaña por allá. Me dice, no hace falta que venga, está todo bajo control. Y hablé con Carmita y me acosté a dormir tranquilo. ¿Por qué pude dormir? Porque yo allí no podía hacer otra cosa. Y Dios da
una paz que no tiene explicación. ¿Qué es lo que yo tenía que haber hecho esa noche? Haberme quedado despierto toda la noche, insomne, caminando en el cuarto. ¿Cómo estará? Si ya no estará, se le habrían hecho ya los tratamientos. Me hubiera vuelto loco. No es razonable que un hombre que está al otro lado del Atlántico con su mujer en un hospital duerma bien esa noche. Eso no es la norma de la sociedad. Esa es una paz que no tiene explicación. Yo una vez fui a visitar a un muchacho, un amigo mío que tenía un problema del corazón, y cuando llego me dice que le habían hecho un cateterismo, y yo en mi vida había escuchado esa palabra. Y le dije, venga, chico, ¿qué es lo que es un cateterismo? Y dice, bueno, eso que por aquí, por la ingle, te meten una culebrita, una especie de gomita, y va por ahí. Y yo, no me lo explique, muchacho, ya está bien, es un cateterismo. Cuando él me dijo que era una cosa por aquí, yo hasta el corazón dije, muchacho, ni me expliques eso. Me dio un escalofrío la culebrita, que dije, ni me expliques eso, muchacho. Deja eso, ya sabes, es un cateterismo te hicieron, sígueme contando las otras cosas. Pero años después, dijo el médico que había que hacerme un cateterismo. Y yo fui al hospital, me metí en una camilla, me pusieron una cosita por aquí, y yo vi en la televisión el corazón. Él me dijo, ahora te le voy a echar esto, y yo voy a manchar para que veas esto. Y entonces me dice, bueno, ya acabamos. Y yo le dije al doctor, pero ya acabaste. Me dice, ¿qué tú quieres? ¿Que estemos todo el día aquí con la cosa esta? Digo, pero ven acá, ¿esto es un cateterismo? Sí, eso es lo que me asustó a mí, muchacho. Ahora, ¿por qué me asustó allá y no me asustó aquí? Porque Dios no desperdicia su paz. Y allá no me hacía falta la paz. Con dejar de oír de cateterismo resolví el problema. Pero aquí es al que están pinchando, es a mí, chico. Y ese Dios que me ama tanto dice, aquí tengo que estar al lado de Gerardo, porque si no el cubanito se me va a poner histérico el cubanito. Porque Dios no da el maná el día anterior. En las cosas que no tienen razón, Dios te abraza con una paz que tampoco tiene razón. Pero seguramente que ustedes están haciendo una pregunta que es con la que vamos a ir terminando. ¿Y por qué todos los cristianos no tienen esa paz? ¿Por qué cristianos se ponen con el carrito del gas y se desesperan y dale que dale? ¿Por qué? Porque Dios tiene unos hijos privilegiados. Y a este le dice, te voy a dar paz a ti, y a ti te voy a desbaratar el sistema nervioso. Cuando acabe esto, muchacho, no vas a servir ni para recoger caramelitos. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No. El problema es que la gente no acaba de entender que Dios funciona a través de sistemas exactos. Que la Biblia, el cristianismo califica para ciencia, porque tiene método y tiene leyes. Y la gente solo coge de la Biblia lo que les conviene. ¿Cuál es el versículo que le encanta a las mujeres? Que ese es el que es inspirado por el Señor Todopoderoso. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Pero ese no le interesa mucho a algunos hombres. Ese es un versículo apócrifo para muchos hombres. ¿Saben cuál es el versículo inspirado para los hombres? Esposas, someteos a vuestros maridos. Ahí habla el Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Porque la gente coge lo que le conviene. Lo que le conviene. Ahora mismo algunos se asombraron en Almanza porque yo les di un estudio sobre la oración y le dije que no se ora por beneficios a los que no son cristianos. Y algunos pusieron los ojos así. Pero es que eso lo enseñó la Biblia. El pan de los hijos no se le echa a los perrillos. Usted no puede orar que Dios sane de cáncer a un impío. Eso me pasó a mí cuando yo estaba de vacaciones en el primer año de mis estudios de teología. Fui a una iglesia
Y entonces ahí acostumbraban a orar por los enfermos, y cuando yo acabé de predicar vino una fila de gente para que yo orara por ellos. Yo era un muchacho de 20 años, primera vacación del primer semestre, y viene una señora para que yo ore por ella, y me dio la impresión de que ella no era cristiana. Y yo le dije, ¿usted ha aceptado al Señor como un Salvador? Me dijo, no. Le dije, ¿usted quisiera aceptar al Señor? Y dice, no, yo lo que quiero es que ore por mí para que se me quite esta causa que tengo. Y le digo, pues mire, yo lo siento, pero no puedo orar por usted. A lo mejor la gente dice que falta de sentimiento, que falta de corazón, que ninguno. ¿Ustedes creen que yo podía atreverme a decirle al Señor, Señor, esta mujer no te quiere como Señor, no te quiere como Salvador? Lo único que se ha enterado es que tú sanas y ella quiere que tú la cures, pues ya está confundido con un médico. ¿Puedo hacer yo esa oración? No, porque el pan de los hijos no se le echa a los perros. A alguien se le ocurrió escribir un libro de las 32.000 promesas de la Biblia. Yo quisiera encontrarme con el autor para decirle que escriba el libro de las 32.000 condiciones de las 32.000 promesas. La gente no acaba de entender que la fe cristiana es una fe de pacto, en la que yo me comprometo a unas cosas y Dios se compromete a otras cosas. Es un contrato. Nuestra fe es una fe de contrato. Yo no tengo que rogarle a Dios para que me cuide. Él está obligado a cuidarme. Y yo estoy obligado a obedecerlo. Y si yo cumplo la parte del contrato, Él tiene que cumplir la suya. Y si Él cumple la suya, yo tengo que cumplir la mía. Esas oraciones de miseria, como el muchachito que tiene un roto en el zapato y va al papá, papá, mira que tengo el zapato roto, que viene el invierno y que aquí en Barcelona llueve y que se me mete el agua. ¿Tú crees que tú me puedes comprar un par de zapatos? Chico, tú no lo trajiste al mundo. Lo que tiene que decir el niño, sin falta de respeto, papá, se rompió el zapato y vienen las aguas y el lunes empieza la escuela. Ahora, el niño está obligado a obedecer al papá y a respetarlo. La gente saca de contexto los versículos de la Biblia. Uno de los errores que hacen es que hacen ahí con una pinza y sacan el que les conviene. Uno no puede activar una promesa sin satisfacer la condición de esa promesa. Usted no puede separar el versículo 7 del versículo 6. Porque lo que activa el 7 es el 6. El 7 no es autónomo. El 7 es un resultado del 6. ¿Y qué dice el 6? Por nada estéis afanosos. Por nada os preocupéis. La preocupación es pecado como la fornicación. Porque pecado es todo lo que Dios prohíbe y Dios prohíbe la preocupación. Por nada estéis preocupados, sino sean notorias vuestras oraciones delante de Dios. Y la paz de Dios, que gobierna, que va mucho más allá de todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Para que una persona tenga la experiencia de la paz que sobrepuja todo entendimiento, tiene que satisfacer la condición de que en lugar de preocuparse y tirarse a correr, llevarle al Señor la causa de su problema. Y cuando tú pones las cosas en las manos de Él, el resultado es una paz que sobrepuja todo entendimiento. O sea, el cristianismo no es mágico, finalmente, por si no he podido vender bien el argumento. El nombre de Jesús tiene poder. Ninguno. Porque en el nombre de Jesús no es una recitación mágica. No hay poder intrínseco en ese nombre. Es más, Jesús era uno de los nombres más comunes del siglo I. Cualquier hijo de vecino se llamaba Jesús. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos? ¿Recuerdan un hombre que tenía 7 hijos que eran unos sinvergüenza? A ese no le salió bueno ninguno. Seba tenía 7 hijos que eran vagabundos, dice la Biblia. Cónchale, chicos, ni uno le salió bueno al tío ese.
y estuvieron en un culto donde Pablo estuvo reprendiendo demonios. Y como en el siglo primero, ese era un siglo de demonios, que habían demonios hasta en el café con leche, muchachos. Estamos volviendo a eso ahora, ese demonio está en la sopa. El siglo primero todo era demonio, muchachos. Algunas cosas que hoy el psiquiatra las identificaría como problemas neurológicos, para ella era demonio todo, ¿tú entiendes? Esto y lo otro, demonio, por donde quiera había demonios. Entonces el que supiera sacar demonios, muchachos, se hacía millonario. Entonces cuando estos sinvergüenzas vieron a Pablo sacando demonios, dijeron, esto es una mina, chicos. Y nosotros somos 7, muchachos. Entonces 7 reprendiendo demonios, nos vamos a ser millonarios. Y al primer endemoniado que se encontraron, los reprendieron. Y le dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús. Pero como Jesús era un nombre común, para que no se equivocara el demonio, le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús al que Pablo predica. No es cualquier Jesús, tú. Es el Jesús del que habla Pablo, para que estemos claros. Y los demonios dijeron, sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús, ¿quién rayos son ustedes, chicos? Y le han caído encima que si no salen de allí como el perro que tumbó la olla, muchachos, con sus huesos van a dar al piso. Si el nombre de Jesús fuera una recitación mágica, ellos habrían sacado los demonios. ¿Qué es lo que hace al nombre de Jesús milagroso? ¿Qué es lo que activa el poder en esa recitación? Mi relación de fe. Cuando Jesús es mi Salvador y cuando Jesús vive en mí, al yo a decir en el nombre de Jesús, estoy activando el poder sobrenatural de Dios. Para tener la paz que sobrepuja todo entendimiento, hace falta satisfacer la condición, por nada estéis preocupados, mas poned vuestras preocupaciones en el altar de Dios. Y al Él tomarlas en sus manos, les dará una paz que ustedes mismos se preocuparán por dirán, ¿cómo puedo estar tan tranquilo? Que Dios le va a explicar el sufrimiento, nunca se lo explicará. Que cuando lleguemos al cielo no la explicará tampoco, porque hay gente que tiene una lista, me dice que yo tengo una lista de preguntas cuando llegue al cielo. Mejor es que la bote, chico. Porque cuando llegues al cielo, tú no te vas a convertir en Dios para conversar de tú a tú. Él seguirá siendo Dios y tú seguirás siendo una criatura. La esperanza que yo tengo del cielo, porque si no, cuando llegue allá me tiro para abajo. La esperanza que yo tengo es que cuando yo llegue allá, las preocupaciones intelectuales que tengo aquí no las voy a tener allá. Porque aquí me van a durar por 44 años, que es lo que me queda de vida. Pero oye, la eternidad con ese barrenillo, chico, eso no es cielo, tú. Es un infierno, me equivoqué de lugar, estoy en un lugar equivocado, me tiro para abajo. ¿Tú entiendes? Dios, hay cosas que no puede explicar, pero nunca nos abandona en ellas. Y por eso es que el Salmo 73 termina con una belleza que para mí es un salto olímpico en la cultura hebrea, porque eso no es parte de la cultura hebrea. Cuando el hombre dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y se produce una relación en un vacío. Dios no es cuando me sana, cuando me da comida, cuando evita la guerra. Para mí el bien no es tener comida. Para el bien no es tener salud. Para mí el bien es acercarme a Dios. Y al acercarme a Dios, mi hartura la disfruto en una manera distinta y mi dolor lo proceso en una manera distinta. Ese es el bien. Y si hay alguna pregunta, 2 minutos para contestarla. Si hay algún interrogante, si hay algo con lo que ustedes no están de acuerdo, si ustedes resuelven el problema de otra manera, me lo dicen, a lo mejor es mejor, y entonces yo lo resuelvo así. Es claro. No es si están de acuerdo o no, es si lo expliqué bien.
Porque después que lo explique bien, ustedes lo aceptan o lo rechazan, eso es problema de ustedes. Muy bien. Pues no hay ninguna pregunta. No hay. Pues dígame. ¿Cómo? Si es posible que para esas cosas haya una explicación, y lo que ocurre es que no la entendemos, o sea, que no, por desconocimiento, por ignorancia, falta de fe, que no entendemos eso. No llegamos a entenderlo. Sí. Podríamos encontrar explicación, pero no podemos. Fíjate, para uno poder funcionar tiene que entender o aceptar, mejor dicho, premisas principales. Yo resuelvo los problemas de mi vida con afirmaciones categóricas. Dios es real. Dios es moral. El Dios bíblico es un ser moral. Dios es justo. Y el juez de toda la tierra no hará lo que es injusto. Dios es omnipotente, es soberano. Entonces, de estas premisas, yo derivo mi calma y mi paz. En otras palabras, si yo acepto que Dios es justo, nunca hará nada injusto. Y el problema es cuando uno, en lugar de hacer esta afirmación, se confronta con esta circunstancia. Al tú entender que esta mente es superior a la tuya, hay cosas que esta mente hará que se escapan de la comprensión tuya. Pero si tú afirmas que esta mente es buena, esta mente es justa, la ausencia de la explicación no turba tu paz. El problema de algunos cristianos es que no acaban de asimilar la naturaleza divina. ¿Quién es Dios? Y entonces ahí tienen un montón de explicaciones humanas. Humanamente hablando, lo bueno es que yo me cure de la enfermedad, no que muera por ella. Entonces, cuando tú usas parámetros humanos, lo bueno es la salud, no la enfermedad. Lo bueno es que te libren del accidente, no que el accidente te deje parapléjico. Pero cuando tú sabes que este que está en control te ama y tiene los medios para cuidarte, aunque no te gustaría esto, puedes asimilar eso en el contexto de esto que está aquí. Y por eso es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el producto total de mi vida. Y en el producto total de mi vida, Dios anticipa que este golpe aquí, aislado es un golpe, pero en el conjunto de la totalidad de mi vida, ese golpe contribuye a evitar este más grande. Pero el único que puede anticipar eso es Dios. Cuando yo estoy sufriendo este golpe, la Biblia misma... Es que la Biblia es un libro muy racional. La Biblia dice, ningún castigo al presente es causa de gozo. Vaya, cuando estoy todo fregado, oye, qué chévere, muchacho, tengo un resfriado de maravilla. No puedo dormir, me da tos a las 3 de la mañana y lo estoy disfrutando, pero al máximo, muchacho. Está loco, se chupa el dedo. Pero a lo mejor ese resfriado te mantuvo en la casa y ese día se quemó la fábrica. Si hubiera estado en la fábrica sin resfriado, te hubiera quemado allí. Entonces hay cosas que Dios anticipa. Por eso es que en mi teología Dios no permite las cosas. Ese es un escapismo intelectual de los cristianos, una voluntad permisible. Eso se lo inventó no sé quién. En mi vida Dios hace las cosas. Aquí no tiene nada que ver ni el diablo, ni el terrorista, ni el piloto que se montó al avión borracho. Yo no acepto esas cosas. Cuando yo muera, Dios es el que me mata. A mí no me puede matar más nadie. Ni el cáncer, ni la cosa esta, ni la otra cosa. ¿Se da cuenta? Nada.
Ahora mismo con esa cosa que tengo en la próstata, médicos amigos míos, pues me han dicho, mira, uno de ellos, que es profesor de la Escuela de Medicina, me dijo, mira Gerardo, eso que tú tienes, sin tocarlo, la estadística dice que duras 10 años más. Y con 75, 10 más son 85, así que no hay ni que tocarlo. ¿Ves? Esa es la estadística médica. Pero yo conocí una señora que murió de una operación de la vesícula. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es esto, que Dios no necesita que en lugar del 10% sea el 100% que tiene cáncer en mi próstata. Dios no complica las cosas. Él me quiere llevar y me lleva sin nada en la próstata. Pero cuando me vaya de aquí, ahora lo que sí yo hago es que tomo las medidas. Tan pronto el médico me dijo, hay que hacer esto, yo hice eso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Esto lo vamos a hacer. Y después que yo hago lo que yo puedo, lo otro lo hace Dios. ¿Sabes por qué yo me cuido? No porque eso me garantice que no me va a pasar nada. Yo me cuido porque si me pasa algo, yo a lo que me pasa no quiero agregarle la responsabilidad de que yo tuve que ver con eso. Con este cáncer, Dios es el único que tiene que ver con eso, porque tan pronto me dijeron, yo he tomado todos los pasos. Y si me muero de eso, no fue porque yo no hice lo que tenía que hacer, fue porque Él me quiso llevar. ¿Ven la diferencia? No sé si es claro eso. En mi vida, Dios es soberano. Y es lo que estoy escribiendo en el libro ese, el libro de los principios, el principio de la geografía de su mano. Mientras tú te mantengas aquí, todo lo que ocurre aquí lo hace Dios. Aquí no lo hace el diablo, ni los demonios, ni la maldad humana, ni el terrorista. Claro, si me agarran aquí, me fregué. Pero como yo no me chupo el dedo, yo no me salgo de aquí. Y el que quiera fregar conmigo, tiene que fregarme aquí adentro. Pero afuera, ni loco, muchachos. Y a mí me gusta mucho España, porque España es el único país donde yo he visto eso. No digo que no lo haya en otros países, pero lo único que lo he visto. Cuando tú entras a Barcelona, hay un letrero que dice Barcelona. Y cuando sales de Barcelona está el mismo letrero con una raya roja. Entonces tú sabes si está adentro o si está afuera. La Biblia tiene versículos que te dicen, te saliste de la mano, estás adentro de la mano. Y entonces yo siempre estoy chequeando esos cartelitos, a ver si estoy adentro o estoy afuera. ¿Entiendes? Porque adentro no me pasa nada. Me salgo, muchacho, y me llevó el diablo, muchacho. Y como él sabe más que yo, porque el diablo no solamente es más malo que yo, sabe más que yo. Y entonces, como el diablo sabe más que yo como el que sabe más que yo, no me meto. Entonces yo me meto aquí en la mano. No, si tú quieres discutir conmigo, aquí adentro, que aquí adentro sí que yo soy el bravo de la película, ¿tú entiendes? Muy bien, qué bueno estar con usted. Usted levantó la mano. Oye, pero tú no estuviste en las reuniones anteriores. No, pero es que entonces no tiene derecho a hacer preguntas. A ver, te quiero comentar una cosa. Me queda como lo de Almanza. Cuando tú has dicho de que no puede orar, y yo no puedo orar por una persona que no sea hijo de Dios. Tú puedes orar para que esa persona se entregue a Dios, pero tú no puedes orar por bienes para esa persona porque esa persona no quiere a Dios. ¿Y por qué entonces dice que ayudemos a las personas? Ah, no, yo sí los ayudo. No. Es una forma de ayudar, orar a Dios para que pueda proveer a una persona que esté pasando una necesidad, sea física, sea de enfermedad. Yo oro en general por la comida y provéesela a todos los necesitados. Lo que Dios garantiza para los justos y los injustos es el sol y la lluvia. O sea, yo no tengo obligaciones. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo tengo obligaciones con quienes no son mis hijos. Pero yo con mis hijos tengo obligaciones. El problema de alguna gente es que quiere los beneficios. El mismo problema de la sociedad hoy. Que quieren los beneficios sin las obligaciones. Oye, aquí los muchachos dicen, ya yo soy un hombre. Pues si usted es un hombre, páguese la universidad, páguese el piso, páguese la comida, páguese la ropa limpia.
Usted es hombre nada más que para hacer lo que le dé la gana. Y no es hombre para... Entonces, yo creo que en la Biblia, y eso, si tú vas bien atrás, desde el principio, si ustedes hicieran esto y esto y esto y esto, ninguna de las enfermedades que le mandé a los egipcios, les mandaré a ustedes. La fe cristiana es una fe de pacto. Que Dios quiera, y lo ha hecho a veces, curar a gente no cristiana, Él es soberano y puede hacerlo. Pero Dios no tiene la obligación de hacerlo. La obligación moral de protección la tiene Dios conmigo, que soy su hijo. Si Él quiere o no quiere ayudar a otra gente, Él es soberano. Entonces, ¿tú crees que yo no tengo la obligación moral de ayudar a una persona que vea al lado de un camino hecho polvo porque no sea hijo de Dios? No, porque ahí yo uso esta norma. Yo tengo mi definición de necesidad. Cuando tú me dices que esta persona no tiene comida, no me has dado toda la información que yo necesito para yo darle comida. Me tienes que decir por qué no tiene comida. Ah, porque es un vago. Pues en lo que a mí se refiere, se puede morir de hambre y no contribuyo ni para el entierro. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Ahora, si tú me dices, mira, él llegó de ahora mismo, llegó de Bulgaria. Y no, ¿cómo no? Vamos a ver si lo ponemos en una posada y vamos a llevarlo a ver si le conseguimos trabajo. Y entonces, sí. Yo tengo que saber por qué esa persona tiene la necesidad que tiene. Con el dinero, yo puedo disfrutar el dinero porque yo tengo 3 razones del dinero. Una es mi satisfacción, satisfacer mis necesidades, mis gustos. Otra es contribuir a mi fe. Y otra es contribuir socialmente a personas que están en desventaja. Pero yo tengo que averiguar por qué está en desventaja. ¿Te das cuenta? Yo tengo que averiguar por qué. O sea, yo fui inmigrante en Estados Unidos y yo veo a gente allí que están los que dicen que esos homeless, los que no tienen casa, que están en las calles. Yo nunca fui eso. Pero yo trabajaba en cualquier cosa. Entonces yo no creo en satisfacer la necesidad de un vago, de un tipo que está flotando, ¿te das cuenta? Por eso. Entonces, pero yo en ayudar sí creo que es lo cristiano, ayudar a ayudarle con medicinas, con una operación, con algo. Pero lo que yo no creo que es moral, pedir la protección de Dios si tú no quieres a Dios. Esa fue una cosa que a mí siempre me gustó de un político puertorriqueño, Albizu Campos, que creía en la independencia de Puerto Rico, de Estados Unidos. Y Albizu Campos era de la raza negra, un hombre altamente educado, tiene un doctorado de la Universidad de Harvard, y el gobierno americano le quiso dar una posición en Washington, parece que para silenciarlo. Y Albizu Campos le dijo que él no se nutría del sistema que combatía. Y prefirió Albizu Campos, con un doctorado de Harvard, ser maestro de una escuela rural en Puerto Rico, en el campo. Es un hombre con dignidad. Si yo no quiero a Dios en mi vida, yo no debo de pedirle a Dios ayuda. Si me respeto. ¿Te das cuenta? Porque es como la gente que cultiva las amistades por las ventajas que les dan. Y entonces a veces cuando van a pedir un favor y hace tiempo que ni se conversan, les da, ay, me da una pena que he estado por llamarte un montón de veces, pero tú sabes que uno se lía en esto, se lía en lo otro. Nada más te llama cuando te necesita. Eso para mí es inmoral. Es claro ahora mi idea. Pero claro, si ustedes quieren orar como ustedes quieren orar, es la discreción de ustedes. Yo lo que no me siento armado moralmente para decirle a Dios, Señor, mira, cura a este tipo que lo único que quiere es que tú lo cures. Para seguir por ahí en su vida. Él, le hablé de ti, no le interesa que tú lo salves, no le interesa que intervengas en su vida.
¿Qué es lo que pasó con las Torres Gemelas? No sé si ustedes leyeron la entrevista que le hicieron a una hija de Billy Graham en un programa de televisión. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, le preguntó una periodista americana en la televisión, salió en la televisión, le dijo, ¿cómo es posible que Dios haya permitido lo de las Torres Gemelas? Y la hija de Billy Graham le contestó, le hemos pedido a Dios que salga de nuestras escuelas, le hemos pedido a Dios que salga de nuestro gobierno, le hemos pedido a Dios que salga de nuestra sociedad. Y Dios, como es un caballero, tranquilamente nos ha abandonado. Y ahora le vamos a pedir que nos haya protegido. Es que cuando tú excluyes a Dios, debes de excluirlo para todo. Si te respetas. Y yo creo que Dios tiene obligación solamente con aquellos que lo aman y que lo sirven. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre el sentimiento y el sentimentalismo. Porque el sentimentalismo lo que hace es hacer daño. Les conté, yo creo que algunos de ustedes conocen, cuando un hijo mío me pidió dinero, me llamó por teléfono, y me pidió $700 prestados, que hoy no es mucho, pero en aquel tiempo era un poquito más. Hay padres que mandan la plata enseguida, y máxime cuando el muchacho dijo que lo necesitaba para la hipoteca de la casa. Hay padres que no lo piensan dos veces, lo mandan el dinero. Y yo le dije, ¿por qué necesitas que yo te preste? Si tú tienes un buen empleo y tú tienes ingresos, ¿por qué necesitas que te preste? Hay hijos que a lo mejor habrían contestado en otra forma. Pues oye, ya yo soy un hombre, ¿me lo va a prestar o no? Pero como yo lo crié, él sabía que si me decía eso, ya él sabía lo que yo le iba a responder. Me alegro que usted sea un hombre, hijo mío. Vaya al banco, que en el banco le prestan a los hombres. Entonces, él me dijo, papi, nos hemos exagerado este mes en algunos gastos y lo necesito para la hipoteca. Bueno, cualquiera se exagera un mes, ¿verdad? Usted nunca se ha exagerado un mes, nunca se salió del presupuesto, jamás. Porque yo una vez no me salía al punto de que no pudiera pagarlo, pero me salía a un punto que no debía haberme salido y había noche que me despertaba a las 3 de la mañana. Y más nunca me ha pasado eso, muchacho. Más nunca me ha pasado. Pero un día se puede exagerar uno. Entonces él me dice, hemos tomado las medidas para que esto no se repita. Y entonces le mandé el dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso se iba a repetir todos los meses. Ustedes han leído la idea, lo que Cristo dijo del tipo que se le cayó el buey en un hoyo, un sábado. Y Cristo dijo, ¿quién es aquel a quien se le cae el buey en un hoyo un sábado? No lo saca. Pues la respuesta es que sí, que lo saca. Pero entonces uno ha interpretado ese pasaje de esta manera. Si el mismo buey se cae en el mismo hoyo todos los sábados, hay que matar el buey o cerrar el hoyo. Porque este buey está fregando todos los sábados con la misma cosa, chicos. No sé si es más claro ahora. Es que cuando nosotros hacemos eso, no nos damos cuenta de que no estamos ayudando. Muy bien, señor párroco, yo creo que hemos terminado. Y ahora, sí, estamos claros, ¿verdad? Señor me los bendiga y ahora a comer, que ya se está acercando la hora de la comida.